las patologías más frecuentes que ocurren en el corazón, que surge a partir de una aterosclerosis. La aterosclerosis, el rozamiento de la íntima, normalmente por acúmulo de colesterol y aparte de invasión de músculo liso en la íntima, cambios importantes en la íntima, que habitualmente lo vamos a ver con las venas de arteria. Y esto, al posible daño del endotelio, o sea, la lesión endotelial, es uno de los factores para que se forme el trombo. Entonces se forma el trombo, se forma una trombosis, y causa una obstrucción completa del vaso, de la coronaria o sus ramas, y esto lleva a la isquemia y después al infarto. ¿Ya? De la isquemia al infarto son síntomas muy cortos. Siempre siente una angina, un dolor retrosternal. Si inmediatamente lo llevan al hospital, probablemente solamente tiene isquemia, le hacen un cateterismo, quitan el trombo y se salva de hacer el infarto. Entonces ustedes al finalizar deberían de identificar el corazón por sus capas, la composición histológica de cada una de las capas, ver cómo es el sistema de producción del corazón, igualmente lo que es esta parte del sistema, lo que es las válvulas también, ¿no? Las siguientes imágenes son de más que nada de anatomía, ustedes lo van a ver mucho más ampliamente en la anatomía. El corazón tiene 4 cámaras, 2 aurículas, 2 ventrículos, tiene igualmente sus válvulas auriculoventriculares, válvula aórtica, válvula pulmonar, igualmente tiene los tabiques que se dan al lado derecho y al lado izquierdo, los septos interventriculares, interauriculares, ¿no? Por ello, una de las patologías congénitas más frecuentes del corazón, ¿cuál es? La cardiopatía congénita más frecuente del corazón, la comunicación interventricular, el CIV, ¿no? Cuando no se cierra bien este septum a nivel del ventrículo, se origina una comunicación entre los dos ventrículos, se llama comunicación interventricular. Es la patología, la cardiopatía congénita más frecuente, asialótica, o sea que no lleva a la cianosis. ¿Cuál es la cardiopatía congénita cianótica más frecuente? Estamos hablando de formación pediátrica, ¿no? La tetralogía de Fallot, ¿no? La cianótica, esa produce cianótica, ¿no? Y sí o sí tiene que ser operado lo más pronto posible. Bueno, seguimos un poco de anatomía para cada uno de los flechos que van a servir para reconocer cada una de las estructuras. Y ahora sí entramos a lo que es nuestro negocio, que es la parte de histología. Así como cuando hablamos de la sanguínea, hablamos de 3 capas, la íntima, la media, la adventicia. En el caso del corazón vamos a cambiar de nombre. La íntima se llama endocardio, la capa media se llama miocardio y la capa adventicia se llama epicardio, ¿no? Vamos a ver que hay diferencias entre el grosor de las características de las 3 capas en la aurícula y en el ventrículo. Esta imagen nos muestra claramente ya lo que eso significa. Miren ustedes, tenemos una aurícula ventricular y acá van a abrir esta aurícula y acá para acá es el ventrículo. Pues, ¿qué es lo que nos llama la atención del ventrículo? El grosor del miocardio, ¿no? El miocardio es bastante grueso en comparación a la aurícula que es muy delgada. Con relación al epicardio, ¿dónde es más grueso el epicardio? En la aurícula, en comparación al ventrículo. Y en el endocardio también vamos a ver que hay cierta diferencia, ¿ya? Muy bien, esto es lo mismo, nos muestra acá el endocardio y el miocardio, el epicardio casi no lo vemos acá, ¿ya? Pues vamos a hablar de cada una de las capas. Empezamos hablando del epicardio. Es una coloración especial que se llama Telcomica Mallory, ¿no? Para donde el tejido muscular se tiñe de rojo y el tejido conectivo se tiñe de azul. Entonces, el epicardio. Ustedes tienen que saber cuáles son los criterios histológicos para reconocer el epicardio, ¿no? Yo tengo que agarrarme de algo que solo lo veo en el epicardio, y que no lo veo en el miocardio ni en el endocardio. Empecemos, ¿ya? 1. Tejido adiposo. ¿Qué tipo de tejido adiposo? Polilocular. Muy bien. 2. ¿Qué es esto?
vaso sanguíneo. Presencia de vasos sanguíneos. ¿Ah? De vaso sanguíneo. Y vasos, ya sabemos que la coronaria, sus ramas, tanto arteria o probablemente también venas, ¿no? Entonces, cuando veamos vasos sanguíneos, el esposo, si con los ojos cerrados va a decir que eso es epicardio. Nos falta una tercera, es esta de acá, esta envoltura que ven ustedes acá, ¿no? Que delimita el corazón, se llama pericardio. Pericardio. Ese pericardio se llama pericardio visceral. ¿Ya? Es una serosa, como toda serosa, todos los órganos que tienen así cavidades se llaman serosa. Existe la cavidad abdominal, que es el peritoneo, existe el tórax, el pulmón, la pleura, ¿no? Tiene su capa, su pericardio visceral y su pericardio parietal. Entre los dos hay un espacio pericárdico, que a su vez contiene un líquido pericárdico que no pasa de los 50 mililitros. Pues por ahí viene el problema, una de las patologías más frecuentes que ocurre a nivel del pericardio, que se llama la pericarditis. La pericarditis. ¿Qué es la pericarditis? Inflamación del pericardio. Recuerden que ustedes van poco a poco a ir aprendiendo pericardiología médica, ¿no? Entonces cuando termina itis es inflamación. Apendicitis, pericarditis, peritonitis, todas las itis son inflamación. La pericarditis es una inflamación del pericardio. Ahora, esta inflamación del pericardio puede ser por diferentes causas, puede ser inmunológica, puede ser infecciosa, múltiples causas. Todas al final producen un aumento del líquido pericárdico. Antes de eso, este volumen pequeño del líquido pericárdico, ese espacio pericárdico, hace que lubrique la superficie y el corazón pueda latir libremente, ¿no? Con mucha facilidad. Pero imagínense que en vez de 50 hay 500 mililitros. ¿Qué va a pasar con el corazón? Realmente no va a poder contraerse adecuadamente. Y peor si es que hay un traumatismo, ¿no? Un puñal, un balazo que perfora el pericardio, se llena de sangre, un montón de sangre en la cavidad pericárdica, y eso produce lo que se llama el taponamiento cardíaco. El taponamiento cardíaco es una emergencia médica, quirúrgica. Lo que tiene que hacer en un principio es agarrar una jeringa grande con una aguja larga, perforar y aspirar toda la sangre para que el corazón pueda latir, porque si no el corazón no se va a poder mover. Por eso se llama taponamiento. Ese sangrado tapa el corazón. Ya después le harán ya otro tipo de tratamiento. Lo mismo ocurre en el pulmón, en el tórax, ¿no? Se llega a un traumatismo, hay una fractura de la costilla, empieza a sangrar, se llena de sangre, se colapsa el pulmón y hay que drenar todo ese sangre. Después vienen también los que son las pericarditis, que son agudas, las crónicas, ¿no? Las crónicas llevan a la adherencia. Entonces la adherencia significa que ambas capas se juntan y forman como un caparazón al corazón. Se llama pericarditis constrictiva. Y esa constrictiva se refiere a eso, ¿no? O sea, hace que evita que el corazón se pueda mover, y eso es también grave, ¿no? Tienen que hacerle una cirugía, tienen como que sacarle toda la cáscara esa del pericardio duro, ¿no? Que sea filosado, que sea unido entre ellos. Hablemos del miocardio. Ustedes cuando han hecho la parte de locomotora, les han hablado del músculo cardíaco y visto que tiene ciertas características que vamos a mostrar a continuación, pero había tres tipos de músculo cardíaco. Una que abunda en el ventrículo, que se llama cardiocitos contráctiles, como dice su nombre, tiene más función contráctil. Unos cardiocitos endocrinos que predominan en la aurícula, y los cardiocitos nodales que los vemos en el sistema de conducción del corazón. ¿Ya? Estos cardiocitos forman lo que se llama el nódulo sinusal,
el nódulo auriculoventricular, las ramas del artequis y la fibra del pulso. Este es el cardiocito contráctil, el corte longitudinal. Entonces recuerden un poquito lo que vieron en lo que es locomotor, con las características histológicas del músculo cardíaco. ¿No? ¿Cuáles son? De cuánto su disposición, se ramifica, se elastomosa. ¿Cuántos núcleos tiene? A lo más 2 núcleos, ¿no es cierto? Tiene igual estiraciones transversales, tiene miofilia, y tiene algo muy característico, esta receta que vemos acá, los discos intercalares o intercalados. ¿Qué son los discos intercalados? Son las uniones que existen entre una célula y otra célula, ¿no? Entonces, acá vemos, se puede ver hasta 3 tipos de uniones, ¿no? Pero lo que quiero que ustedes recuerden de los discos intercalados es que una unión que se llama uniones comunicantes, uniones de intersticio, uniones estrechas, uniones gap, nexus, cualquiera de esos nombres que les pueden haber dicho a ustedes, cuya función es, en el caso de la célula muscular, es de transmitir el impulso, la contracción de una célula a la otra célula. ¿Ya? Esa es la función más importante. El mecanismo, cómo se transmite la contracción de una célula a otra célula es a través de las uniones gap, de las uniones comunicantes. Este músculo auricular es un músculo mucho más pequeño, ¿no? Vamos a ver a la microscopía electrónica que tiene unos gránulos que contienen una hormona que se llama la cardionatrina o factor natriurético arterial. ¿Ya? Esa es la importancia que tienen estos cardiocitos mioendocrinos que predominan en la aurícula. ¿Cuál es la función de esta hormona? Cuando dice natriuresis, es decir, que se pierde sodio por la orina y pasivamente se pierde agua. Entonces, al perderse sodio y agua por la orina, ¿qué pasa con el volumen plasmático? Disminuye. ¿Qué pasa con el gasto cardíaco? Disminuye. Disminuye. ¿Qué pasa con la presión arterial? Por lo tanto, en conclusión, ¿qué es lo que hace la cardionatrina? Bajar la presión arterial. Bajar la presión arterial. Entonces, ¿cuál es el estímulo para que se libere cardionatrina? La hipervolemia, el aumento del volumen plasmático, o la dilatación de la aurícula. Entonces nos protege de la hipertensión arterial, nos protege también de las consecuencias de la hipertensión arterial. ¿Cuál? La insuficiencia cardíaca. ¿Ya? Recuerden bien, esta hormona es muy importante, ¿no? No se habla mucho de esta hormona, tampoco no hay algo sintético, ¿no? Muy bien. Los miocardios ventriculares son músculos bastante grandes, ¿no? Que principalmente son del tipo contráctil. Por ahí podemos encontrar pigmentos de lipofuscina, estas manchitas amarillentas que vemos por ahí, el pigmento de lipofuscina, que es el pigmento del envejecimiento. Empecemos a hablar de otra patología, que es el infarto agudo del miocardio, ¿no? Ya habíamos visto al principio la causa más importante de la aterosclerosis y la formación de trombos que obstruyen la luz de las arterias y que al principio producen isquemia y después producen infarto. Antes estos cambios son graduales. Recuerden que en toda patología los cambios primero son ultraestructurales, son bioquímicos y después ya son morfológicos, histológicos. Entonces, cuando vemos esto, este es el primer día. Este es el primer día de un infarto. O sea, ya hay necrosis. ¿No? Necrosis. De acá para acá es normal, de acá para acá es ya necrosis, fibras necróticas. ¿Cuál es la diferencia? ¿Se nota la diferencia? Es lo normal y es lo patológico. Las fibras son más delgadas, ondulantes, son más acidófilas, más eosinofílicas. Ya no hay núcleo, ese
y la necrosis de la fibra. Pasa 2-3 días más, a esta necrosis se le agrega polimorfos nucleares, ¿no? Neutrófilos, inflamación, es la fase inflamatoria. Y esto para recordarle la diferencia que existe entre necrosis y apoptosis. Los dos son muertes celulares, los dos mueren las células. Pero ¿cómo diferencia apoptosis de necrosis? Por inflamación. En una hay inflamación y en la otra no hay inflamación. Ya es la manera más sencilla de diferenciar una de las. Después viene la aparición de macrófagos que empiezan a fagocitar todos los restos celulares. ¿Ya? Después viene lo que se llama el tejido de granulación. El tejido de granulación consiste en que los fibroblastos empiezan a producir colágeno, ¿no? Y neobasos, y toda esa zona donde estuvo el infarto se va a llenar de fibrosis, ¿sí? Una cicatriz. ¿Debido a qué? Debido a que el músculo cardíaco no se regenera, no tiene capacidad de regeneración. Recuerden que los tres músculos tienen algunos cambios, algunas características. El músculo cardíaco se puede hipertrofiar, se puede atrofiar, pero no se puede regenerar. El músculo esquelético se puede hipertrofiar, se puede atrofiar, pero sí puede regenerarse. ¿A partir de qué célula? La célula satélite. El músculo liso es la única que tiene la capacidad de crecer, hipertrofiarse y de hiperplasia. Hiperplasia significa que tiene la capacidad de dividirse, ¿no? Poder dividirse. Es la única célula que tiene esa capacidad. Bueno, y pasamos al endocardio. El endocardio es igual que la íntima de los vasos sanguíneos, es decir, tiene la capa de células endoteliales, debajo tiene un tejido conectivo laxo que se llama tejido subendotelial, y después tenía una capa que se llama subendocardio. El subendocardio sería la tercera capa del endocardio, que mayormente lo vemos en el ventrículo, ¿no? El ventrículo. Después vamos a ver que en esta capa subendocárdica vamos a encontrar las fibras de Purkinje. Está entre el endocardio y el miocardio. Acá vemos un poquito de lo que es el endocardio, y acá podemos diferenciar el grosor del endocardio, del ventrículo y de la aurícula. Es mucho más grueso en la aurícula, mucho más delgado en el ventrículo. Otras coloraciones especiales, igualmente, ¿no? Con relación a la fibra de Purkinje que nos encontramos entre el endocardio y el miocardio, el subendocardio. Es una fibra cardíaca, forma parte del sistema de conducción del corazón, es un músculo cardíaco que ha sufrido modificaciones. ¿En qué consisten las modificaciones? El músculo cardíaco normalmente son fibras largas, las fibras de Purkinje se hacen más cortas. Las fibras cardíacas tienen un grosor, un diámetro de 20 micras, estas se hacen mucho más gordas, más instaladas. Segunda, tercera característica, el núcleo redondo, de posición central, y alrededor del núcleo aparece un halo claro, un halo claro, como estamos viendo acá. Ese halo claro contiene el glucógeno, Las miofibrillas y las explicaciones nos vamos a ver solamente en la parte periférica de la célula, ¿no? En la parte periférica. Estos cambios simples que ocurren en la fibra de Purkinje hacen que estas células, de ser células contráctiles, ¿no? Que son las fibras cardíacas, se convierten en células de conducción eléctrica, ¿no? Formando parte del sistema de conducción del corazón. ¿No? Lo mismo. Bueno, entonces terminamos esta parte. Ahora vamos a hablar de lo que lo tenemos hasta 10 para las 6, ¿no? Vamos a hablar de las válvulas, ¿ya? De las válvulas cardíacas, válvulas auriculoventriculares, válvulas aórticas, pulmonares. La diferencia está en que, como la tricúspide puede tener hasta 3 válvulas, las tricúspides, ¿no? Estas son las válvulas
Las válvulas se sostienen, tienen como eje de implantación un tejido conectivo denso que se llama anillo fibroso. El anillo fibroso se une entre ellos y forma el trígono fibroso. ¿Ya? Los dos forman parte del esqueleto del corazón. El corazón tiene un esqueleto, un tejido conectivo denso bastante duro, ¿no? Como dice su nombre, es como si fuera un tejido óseo del cuerpo, ¿no? Sostiene a todos los demás tejidos. Y en el sentido vertical, este es el sentido transversal, en el sentido vertical tenemos los septos, los tabiques interauriculares e interventriculares. ¿No? Eso es hablar antes de la comunicación interventricular. Esta es la válvula el lado del ventrículo con la cavidad ventricular a partir de músculos papilares, se emiten cuerdas tendinosas, ¿no? O tendinias. Y las capas que tiene las válvulas cardíacas y todas las aurículas ventriculares son tres. Por el lado auricular se llama esponjosa, por el lado ventricular se llama ventricular, y entre los dos existe la capa fibrosa. La capa fibrosa y la capa más gruesa. Partamos también del hecho de que en ambas caras va a haber endotelio, endocardio bastante grande. Después vienen las capas que les he mencionado. Acá está mencionado las características de cada uno. La capa fibrosa es la capa más gruesa, que tiene tejido conectivo denso irregular. La capa esponjosa que va hacia el lado de la aurícula es un tejido conectivo laxo. Y la capa ventricular es la que da hacia el ventrículo, que es, aparte de tener tejido conectivo denso, tiene gran cantidad de fibras elásticas. Lo mismo, igual. Los músculos papilares son proyecciones del músculo cardíaco hacia la luz de los ventrículos que a su vez dan origen a las cuerdas sanguíneas que se unen a las válvulas. En el caso de los ventrículos se llaman músculos capilares y en el caso de la aurícula se llama músculos pectíneos. Una patología frecuente también son las endocarditis, inflamación del endocardio, sobre todo el endocardio que tapiza las válvulas. Esta es una patología, incluso algunas veces son inmunológicas, como ocurre en la fiebre reumática, y también puede ser infecciosa. El riesgo es que se forma una especie de vegetaciones, ¿no? De proliferación, y esto se desprende y se dispara y sale como ébolos sépticos, ¿no? Pasando la infección a otros lugares. Es uno de los grandes riesgos de las endocarditis infecciosas. Miren ustedes, estas son las vegetaciones, las verrugas que aparecen en las válvulas. Por supuesto, esto después se va a poner, se va a fibrosar mucho más, se va a poner mucho más duro, se va a calcificar y definitivamente va a dificultar el funcionamiento de las válvulas, ¿no? Puede producir estenosis o insuficiencia, dependiendo de dónde está el fallo. Finalmente, el sistema de conducción del corazón, el nódulo sinusal, el nódulo auriculoventricular, los ramos del arteris y la fibra de pulso. Esta es la secuencia, a partir del nódulo sinusal, auriculoventricular, la fibra de arteris y la fibra de pulso. Cuando surge todo el impulso cardíaco, la contracción a partir del nódulo sinusal, es el ritmo sinusal. Ustedes en la fisiología lo van a saber. Y cuando ven el electrocardiograma, la aparición de ondas P, todo eso, nos dice que todo el ritmo cardíaco está partiendo del nódulo sinusal, ¿no? Entonces, cuando no ocurre así, y la frecuencia cardíaca igualmente va a ser esa, ¿no? Entonces, cuando cambia la frecuencia cardíaca, cuando hay arritmia, probablemente haya problemas con relación de dónde está surgiendo la conducción, el impulso cardíaco, ¿no? Nuevamente un poco de la fibra de Purkinje, ¿no? Ya hemos hablado de eso. Y eso
esto es lo que encontramos en los nodos, en lo que es en las ramas del AGES. Recuerden que hablamos de un tercer tipo de cardiocitos, que son los cardiocitos nodales, ¿no? ¿Cuál sería la característica de la diferencia? Que son fibras mucho más delgadas, rodeadas de tejido conectivo. Lo mismo. Esta es la aplicación clínica de la fibrilación articular, pero este es más poco para fisiología. Ustedes en fisiología van a aprender a leer un electrocardiograma y cuando ven esto, ausencia de lo que es las ondas P, este corazón está fibrilando, fibrilación auricular. Recuerden que es diferente una fibrilación ventricular, eso es algo muy grave, ¿no? Lo que yo les voy a decir es que las consecuencias de una fibrilación auricular desde el punto de vista histológico, anatómico, ¿qué es lo que ocurre? El corazón late muy así como si estuviera vibrando nada más, no son contracciones muy fuertes que tiene la aurícula, y hace eso que la sangre se forme como un remolino, no circula adecuadamente en la cavidad auricular, y eso hace que sea propenso a que se formen émbolos, ¿no? Fotones que se desprenden y se forman émbolos que van a ir al cerebro y van a producir infarto cerebral. Es el riesgo de la fibrilación auricular. Las personas a cierta edad, casi todos, tienen algo de fibrilación auricular y de por vida tienen que tomar. O sea, la fibrilación auricular a frecuencia muy elevada es el riesgo ese, pero si la frecuencia es baja no hay riesgo, para eso hay que tomar también medicación. Y aparte hay que tomar anticoagulantes para prevenir la formación de los coágulos, de los émbolos. Eso es por vida, toda la vida se tiene que tomar. Preferible prevenir a que después surja un problema de infarto cerebral y infarto cerebral masivo, pues ya ahí queda, ¿no? Muy bien, jóvenes, con eso terminamos un poco de lo que es la aplicación con radiológenes a cada una de las capas. Igual acá, bueno, esto que